Buenas tardes, ¿cómo andan, gente hermosa de este mundo horrendo? Estamos empezando un nuevo capítulo, la aventura número 4 del vuelo del tigre acá por Radio Cantilo y por Sibila Producciones. Muchísimas gracias por estar, por acompañar. Nuevamente tenemos este viaje que implica tratar de ver, visualizar, visibilizar los puentes, los vínculos, las zonas eróticas y erógenas entre la literatura y la música, a ver de qué forma se unen, en qué lugar, en qué espacio, en qué zona. Y en este programa número 4 tenemos dos invitados realmente increíbles, especiales. El primero es un historiador, es un gran catedrático y también sabio de la escritura en relación a la música. Estamos hablando del periodista y también, por supuesto, escritor Sergio Pujol, de la ciudad de La Plata. Tiene una infinidad de libros, todos hermosos, todos ricos, todos que te dan siempre ganas de leer y saber muchísimo más, y por eso lo invitamos para esta primer parte del programa en donde vamos desde la literatura y la escritura hacia la música, así que él nos va a poder ilustrar y desasnar acerca de ese arte, ¿no? Para la segunda parte del programa, que es nuestro tránsito desde la música a la literatura, va a venir Pantro Puto y los Sueños Raros, un proyecto de Manuel Sánchez Viamonte, integrante del Matón Policía Motorizado. Pero vamos a ver qué onda él con su música, con sus letras, con sus lecturas, sus libros, que también nos muestre un poco cuál es su relación, no solamente con la música que él va creando, ahora que tiene este proyecto solista, sino también cómo se mueve como lector y también como escritor, porque algo de eso también forma parte de su universo. Pero en este arranque, en este inicio, en esta germinación de esta cuarta aventura del vuelo del tigre, empezamos hablando siempre de un escritor o una escritora que tiene mucha relación con la música desde el material que utiliza para crear sus obras. Así que hoy está con nosotros, en forma de libros, esta señora, señorita, diosa, reina, una especie de Madama de las Tinieblas. Estamos hablando de Mariana Enríquez, ¿no? Acá tenemos dos de sus libros. Una escritora que durante el último tiempo podríamos decir que es la que mayor proyección internacional tiene, ¿no? Gran fanática de la música, sobre todo de varias bandas. Para empezar, Sued es un libro del cual vamos a hablar en un ratito, pero también tiene un libro que se llama Cómo desaparecer completamente, que es una canción de Radiohead. También tiene su primera novela que se llama Bajar es lo peor. También tiene dos libros de cuentos, Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. ¿Por qué está relacionada con la música Mariana Enríquez? Para empezar, varios de sus libros tienen nombre de canciones y eso es un poco el universo con el cual va tiñendo sus historias. Para continuar, ella es una gran fanática de ir a recitales, de tener amistades en relación a eso, de haber hecho una educación sentimental en relación a la música. Se crió en varios lugares, en el conurbano sur, Lanús, en Capital Federal y también en La Plata, una ciudad en la cual ella hizo su carrera de periodista, ¿no? Egresada de la Universidad Nacional de La Plata con ese título. Y para seguir también, tiene una novela increíble, que es de la cual vamos a comentar un poquito más ahora, que se llama Este es el mar, publicada por Penguin, una novela que se focaliza en algo que a mí me interesa muchísimo, que es qué lugar ocupa el fanático en la construcción de la estrella de rock. Digo, importan tanto las canciones, los discos, las actuaciones, pero en ese universo, en ese territorio de la construcción de la estrella de rock, ¿qué lugar tiene ahí el fanático o específicamente la fanática, ¿no? Este es el mar. Toma un poco esta idea, esta pregunta, si querés, esta pregunta anzuelo para poder dar rienda suelta a una narración buenísima, pero también hay algo en relación a la mitología griega, ¿no? Las musas, y también cómo son las musas quienes efectivamente le dan sentido al destino de una estrella de rock, ¿no? Todos aquellos que somos fanáticos de la música siempre tratamos de pensar cuál es el lugar que tenemos dentro de la historia de la música, y Este es el mar, como novela de Mariana Enríquez, trató de darle ese lugar preponderante de valorización, de afecto y de cariño hacia el fanático y la fanática, porque finalmente
parece decirnos la novela, son ellos quienes inventan a la estrella de rock. La estrella de rock no se inventa a sí mismo, sino que utiliza esta fuerza, esta pasión que tienen los fanáticos y las fanáticas para poder darle esa entidad que tiene en el imaginario artístico, colectivo y cultural. Así que esta es la novela que queríamos recomendar para este comienzo del Vuelo del Tigre. Este es El mar, de Mariana Enríquez, pero también recomendamos toda su obra, y también quería recomendarles especialmente un libro que se llama El otro lado, donde se recopila todos los textos de periodismo de Mariana. Tiene una mirada impresionante sobre la música, o sea, su análisis, su prosa, cómo habla de eso, desde Charly García hasta Suede, habíamos dicho, Manic Street Preachers, también podemos hablar de Lana del Rey. El arco narrativo de intereses de Mariana Enríquez es amplio, pero siempre certero, lúcido, inteligente, con buen gusto. También está su zona oscura, ¿no? Nick Cave, podemos mencionarlo ahí. Así que recomendamos mucho eso. Recuerden, este es El mar, y El otro lado, una autora increíble, Mariana Enríquez, pasó por El vuelo del tigre. Seguimos en El vuelo del tigre, estamos en nuestra cuarta aventura y estamos con el invitado especialísimo de la primera parte, que tiene que ver con ir viendo esos cruces entre literatura y de ahí yendo hacia la música. Con uno de mis ídolos personales, Sergio Pujol. ¿Cómo le va, maestro? Walter Lescano, ¿cómo le va? Muchas gracias por la contento. invitación. Decíamos al comienzo, por lo menos yo lo decía, porque no hay nadie más en este estudio: historiador, escritor, periodista, docente. ¿Me faltó algo, maestro? No, creo que no. Incluso por ahí te sobró alguna cosa. Ok. Bueno, quería empezar por acá un recuerdo personal. Me acuerdo de chico leer tus notas en Radar. Y me impresionó mucho esa especie de prosa lúcida, sobria, pero también accesible para alguien que no, como yo en ese momento, un lego absoluto, que no tenía conocimientos de música más que de solamente oír, disfrutar, y que también me permitía, en el caso de los artistas que vos abordabas, acercarse a mundos por ahí que me parecían complejos, como uno dice, el jazz, el artista de música clásica o el artista quizá de música popular, pero compleja, y que vos lo podías traer hacia lectores como yo. Quiero arrancar de ahí. ¿Cómo empieza tus ganas de escribir sobre música? Y algo que quizá le puede interesar a los escritores y a gente que quiere escribir sobre música, ¿te costó mucho encontrar ese tono del periodista que puede construir ese puente entre algo complejo y alguien que no sabe nada, pero tiene como esa curiosidad? En realidad, lo que me costó fue aunar dos tonos, lograr un semitono, digamos, Sí. o un acorde, mejor dicho, con dos profesiones diferentes que yo durante muchos años desarrollé de manera paralela y autónoma. Por un lado, el trabajo periodístico. Yo empecé a escribir en el diario El Día de La Plata una columna sobre música y un espacio en la radio, que todavía lo conservo, en la Radio Universidad Nacional de La Plata, mientras terminaba mi carrera de profesor de historia. Cuando terminé la carrera, si bien me gusta mucho la docencia y la ejerzo en la Facultad de Periodismo hace muchísimos años, la verdad es que me interesaba más la investigación. Entonces tuve la suerte de poder entrar primero como becario y luego como investigador del CONICET. Y ahí es donde se plantea la necesidad de encontrar una síntesis entre el lenguaje de la crítica, de la columna, el periodismo de opinión, como se lo llamaba en esos años, o la crítica directamente, y el discurso de las ciencias sociales, que suele ser un poco árido, que necesita siempre estar fundamentándose en fuentes, y bueno, creo haberlo encontrado, pero me llevó tiempo, sí. No fue sencillo porque además había, digamos, un doble prejuicio, ¿no? Quienes me leían en el diario encontraban quizás un poco áridos mis primeros trabajos de investigación, lógicamente, y quienes me evaluaban en el CONICET pensaban que, y quizás algunos lo siguen pensando, que me iba mucho por el carril de lo literario, ¿no?
Por eso que para mí la mejor síntesis en mis investigaciones, no en todos los libros, ¿no? Hay algunos libros que son más ensayísticos y ahí yo me suelto y vuelo sin tener que rendir cuentas de las fuentes. Pero en general, en mis trabajos de investigación, las biografías o los temas vinculados al rock y la juventud y la política, parto de una base documental frondosa, sólida, y sobre eso después puedo hacer interpretaciones y puedo dar curso a la escritura. Yo le doy mucha importancia a la escritura, cosa que no es tan común en los investigadores, ¿no? Porque digamos, el investigador básicamente lo que busca es presentar el proceso de investigación y los resultados más originales posibles, ¿no? Agregar, digamos, un nuevo ladrillo al edificio del conocimiento. Y el escritor no, el escritor juega más con la imaginación, que es un recurso que yo creo que hoy por hoy los cientistas sociales también tenemos que utilizar. Sí, sí. Interesante lo que decís, ¿eh? Porque también la transmisión de algo tan abstracto como la música y también algo que podemos hablar como las tonalidades, las notas, los acordes, las melodías, sí, un montón de cuestiones que son de orden específico. Quizás, digo, pensando en una prosa como la tuya, te puede ayudar tanto la poesía como la narrativa, como un ensayo de algún otro tema, ¿no? Yo siempre reservo una parte del día para leer ficción. Claro. Digamos, cuando trabajo... Como una especie de enriquecimiento tuyo. Sí, es como un insumo literario que de alguna manera, no sé, a lo mejor no es una fantasía mía, pero yo pienso que algo de eso se va a transmitir a mi propia escritura, ¿no? Te banco a full, sí, sí. Se va a transmitir a mi propia escritura, ¿no? Y cuando me falta eso, además del placer del texto, diría Barthes, ¿no? Que me da la literatura, los textos de ficción, sí, me parece que es algo que me enriquece. No es algo que me aleje de las búsquedas propias de la investigación, ¿no? La búsqueda, entre comillas, de la verdad histórica, ¿no? Respecto al tema de la música, es verdad, es difícil escribir sobre música, ¿no? Pero vos fíjate que cuando uno compra un libro sobre cine, es difícil que el crítico esté hablando de plano americano, de travel, sí, de total, primer plano, ¿no? En cambio, se le exige al que escribe de música muchas veces que hable de la música. Y es un objeto inasible, es como hablar de poesía muchas veces, ¿no? Total. Es difícil. Yo creo que de todas maneras hay que tener un cierto rigor, por lo menos para describir los elementos musicales que están en juego. Y en el caso particular mío, bueno, yo en realidad soy historiador. Lo que yo hago es una historia social de la música. Claro. Yo dejo, digamos, el análisis musical duro y más riguroso a los musicólogos, a los compositores que escriben libros, ¿no? Lo mío es una especie de género híbrido, si vos querés, ¿no? Es historia cultural, y dentro de la historia cultural, por mi propia afinidad lectiva, por mi propia inclinación como melómano, como tipo que ama la música, aparece la música como objeto de investigación, pero siempre en el contexto histórico, ¿no? Me encanta, me encanta. Estamos con Sergio Pujol y quería mostrar ahora sus últimos 2 libros. Acaba de salir su edición Pocket de un librazo, El año de Artaud, Por eso traje esta t-shirt, no sé si se ve esta t-shirt acá, sí. El año de Artaud, 50 años ¿Puede ser considerado el mejor disco en la historia del rock argentino? Sí, y si alguien dice lo contrario, se va de esta casa. Y su segundo libro es ¿Por qué escuchamos? Este libro acaba de salir por Sudamericana, la edición Pocket. Perdón, y Planeta, perdón. Y este es ¿Por qué escuchamos a Louis Armstrong? Que salió por la hermosa editorial Gourmet Musical, una colección a esta altura del partido imprescindible. Pero no te quiero llevar todavía esos 2 libros. Tiraba estos 2 nombres porque son tus últimos 2 textos, si bien el de Artaud es una reedición. Que quería ir pensando también en la cantidad de temáticas alrededor de la música sobre las que escribí, desde rock y dictadura hasta un disco como Artaud de Pescado Rabioso. Iba a decir de Spinetta, porque todos sabemos que es de Spinetta, pero el contrato decía que tenía que grabar 3 discos. La banda ya se había disuelto, sí, sí. Él se quedó con el nombre de Pescado Rabioso y saca este disco que es un disco solista de Spinetta, claramente. Totalmente. No solo solista, como íntimo, casi como que va al corazón de la experiencia solitaria. Es un disco gestado en su cuarto de adolescente, con su nueva novia Patricia y con los libros de poesía alrededor y su guitarra y el cuaderno y el lápiz y algunos amigos que lo iban a visitar y su hermano Gustavo que daba vueltas por el pasillo de la casa y sugería alguna cosa. Sí. Es decir, una gestación de un disco íntimo en el momento más
público y social de la historia argentina reciente, como fue el año 73, ¿no? Cuando la gente recupera la calle, ¿no? Recupera la calle, la movilización popular, la vida política después de 18 años de proscripción del peronismo. Es realmente muy interesante, pero ¿querés que entremos entonces en el libro? No, pero ahora que te metiste con eso, me gusta que la charla se bifurque y destruya todos mis planes, porque para eso estamos también. Algo que ocurre dentro de artistas como Spinetta, y me acuerdo una frase que dijo Calamaro una vez, que los artistas no podemos ver el futuro, pero nuestras obras sí, dice Calamaro. Y pensaba en la primera canción de Artaud, es Todas las hojas son del viento, y Spinetta habla de la paternidad y todavía no era padre, o sea, estaba solamente en pareja, había realmente entendido que era uno de los, o por lo menos iba a ser uno de los amores de su vida, Patricia. Y en ese disco pareciera que también no solamente está hablando del país, del surrealismo, de un montón de cuestiones, sino también de su propia inserción en la vida como adulto, futuro padre. Exactamente, sí, es una buena observación la de Calamaro que vos traes a colación, porque no solamente se trata de ver en ese disco algunos signos premonitorios, si vos querés, que tenían que ver con el futuro. Pensemos que Spinetta compone, graba y presenta este disco a los 23 años de edad. O sea, No te puedo creer ese número. Obviamente, es impresionante. Barro tal vez a los 16. Bueno, hay como una cosa increíble en él, perdón, pero me parece increíble. No, es verdad, sí. Es verdad que también es un signo de época. Los Beatles se separaron a los 27, 28 años. Yo a los 27 estaba en un bar, en un baño, juntando moneditas. Sí, es verdad. Siempre se habla de los 60, 70 como década joven, pero también es verdad que aquellos jóvenes tenían un nivel de madurez y una capacidad, algunos, no todos obviamente, de reflexión y de verse ellos mismos en la historia, ¿no? Pero es verdad lo que dice Calamaro, porque además el disco mismo es un artefacto que está disparado hacia futuro. Vos pensás que el disco salió en la segunda mitad del año, se presentó en octubre. Sí. La verdad es que hasta donde yo puedo averiguar no fue uno de los discos más vendidos ese año ni al año siguiente, y sin embargo se fue cargando de potencia y mística. Se fue potenciando, fue ganando mística, en parte por lo que el disco decía y en parte también por lo que vino después. Es como si el rock, yo sé que hay muchas épocas brillantes del rock argentino y siempre hay creatividad, pero la sensación que uno tiene es que el rock argentino alcanzó su pináculo a poco de haber nacido. Eso me parece increíble lo que decís, porque incluso pensando en algunos textos de Miguel Grinberg, uno de los primeros retratistas de esa primer camada de los náufragos del rock argentino, pensaba en cómo hablaba en el año 69, 70, 71 de todo lo que estaba sucediendo, y había como una idea un poco de que primero era música considerada progresiva y después había como una falta de adultez que empieza a llegar con este marco de violencia naciente en el país, los músicos armando bandas cada vez más complejas como Pescador Rabioso mismo. Estaba como un caldo muy espeso para que estos rockeros de pelo largo y todo eso crezcan un poco, ¿no? Es lo que Miguel Grinberg, ya que lo citás, denomina el segundo ciclo histórico del rock, ¿no? El primero, la balsa, Morris, Los Gatos. Rebelde, ¿no? Rebelde, claro, sí. Es un aullido y más que un aullido yo diría la búsqueda de una voz generacional. Una vez que se consigue esa voz generacional, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué decimos a partir de esta voz que tenemos, ¿no? Y ese proceso, digamos, de autoconciencia artística, de sentirse artistas, músicos y artistas, ¿no? Artistas integrales. Vos fíjate lo que eran las presentaciones en vivo, las puestas en escena, digamos, tremendo, ¿no? Y eso se da entre el 69 y el 73. Me parece que ese es un momento alto de mucha creatividad y cuando cierta música joven se empieza a desprender del lote de la música joven llamada comercial o complaciente, ¿no? Total. Es decir, es como una vanguardia dentro de una cultura de masas, porque en realidad todo el periodo que va, digamos, de principio de los 60, el Club del Clan, hasta la disolución de Los Gatos, el rock no era denominado así. Cuando uno decía rock pensaba en el rock and roll de Sandro y los de Fuego, sí, o de Eddie Pequenino más atrás en el tiempo. Sí.
Se hablaba de música pop, se hablaba de música joven y se empieza a utilizar el término progresivo, que es muy curioso cómo se lo emplea en Argentina, porque en Estados Unidos y en Inglaterra se hablaba de progressive rock, rock progresivo, y acá se habla de música progresiva. Sí, total. O sea que la ambición, el tamaño de mi ambición, como diría Borges, es absoluto en esa generación de 20 ¿Y qué era años. lo que estaba progresando, no? ¿Qué era lo que estaba progresando? Y además hay como un deseo muy ferviente de ser reconocidos como artistas. Total. ¿No? De ser reconocidos como artistas y ser tratados como iguales por los músicos, intérpretes y compositores de los géneros tradicionales argentinos. Hay una lucha muy áspera, ¿no? Por eso la necesidad de escribir las canciones en español y de hablar de un rock nacional, que debe ser uno, si no es el único, es uno de los pocos países, posiblemente sea el único país donde el rock se define como nacional. Los franceses no hablan del rock nacional francés, ¿no es cierto? Los italianos tampoco, los brasileños tampoco. Datazo, claro, sí, ¿cómo ser considerados argentinos, haciendo una música que no nació en el país, ¿no? Ese esfuerzo me parece que explica en gran medida el surgimiento de discos como este sobre el que estamos hablando y muchos otros, porque el 73 fue un año muy pródigo para el rock argentino. Los dos discos de Color Humano, el primer disco de Gieco, Violencia en el Parque, claro. Muerte en la Catedral de Lito Nevia, que es un discazo, Confesiones de Invierno, el segundo gran disco de Sui Generis, todo eso pasó en un año. Sí, pensaba en dos cosas. Recuerden, El año de Artaud de Sergio Pujol, vayan a librerías, consigan eso porque es riquísimo lo que hay entre esas dos tapas. Te pregunto, dos momentos icónicos de este disco, del disco Artaud. Una es esto anticipatorio que decíamos, con esta sangre alrededor, dice en un momento. Exactamente. Y la otra que me parece también que hasta el día de hoy nos sigue atravesando culturalmente. Ya rompió el algoritmo de la música esta frase, la de mañana es mejor. Mañana es mejor. ¿No? Como que si por más que me esfuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Que parece también una réplica a la cultura del tango, ¿no? Hay como una ahí, ¿no? Pase de trono de esa cultura de Piazzolla. Exactamente. Sí, no, y además al lamento por lo perdido que está en la poética del tango, la nostalgia y la idea de una época, lo que podemos llamar el síndrome de la época dorada, claro. ¿No? Que es curioso porque hoy vivimos inmersos en esa sensación de que ayer fue mejor. No mañana. El mañana nos da miedo, es incierto, ¿no? Por lo menos en Argentina, y creo que en otras partes del mundo también, ¿no? Entonces nos aferramos un poco a estos objetos artísticos fetiche, ¿no? O sea que se ha invertido, digamos, la relación que hay entre nuestro imaginario y el futuro. Ahora miramos al pasado, como si el futuro estuviera en el pasado, ¿no? O para poder avanzar hacia un futuro incierto, tuviéramos que nutrirnos de las grandes obras del pasado, porque además hay un inventario del rock argentino que en el 73 no existía, más allá de algunos discos que habían salido a fines de los 60, ¿no? Estaba todo por hacerse. Total. Bueno, lo que está por hacerse es el siguiente bloque que vamos a seguir hablando, escuchando al gran Sergio Pujol. Bueno, seguimos viajando de la literatura a la música. Estamos con un escritor que lo aborda de forma académica, de forma atractiva, de forma seductora, de forma incluso podríamos decir algunos textos poéticos. Sergio Pujol, te llevo a tu último libro, lo vamos a mostrar acá, ¿Por qué escuchamos a Louis Armstrong?, que salió por Gourmet Musical. Y esta colección obviamente sabemos que es como un poquito más libre de lo que de cierta rigidez. Obviamente rigidez copada, no una prisión del ensayo académico, pero sí como más aireado, como una casa más espaciosa, la colección ¿Por qué escuchamos? Primero, ¿por qué elegiste a Louis Armstrong? Y segundo, ¿qué cosas que querías resaltar de por qué nos tenemos que acercar a la figura de Armstrong? Vos participaste con un libro de Lou Reed en esa colección, efectivamente. Sí, es una colección fantástica porque si no hubiera sido por esta invitación de Leandro Donoso, a mí jamás se me hubiera ocurrido escribir un libro sobre Armstrong. He escrito un montón de artículos y los paso en mi programa de radio y cada vez que puedo posteo alguna cosa porque soy un fan de Armstrong, ¿no? En general no tengo una conducta de fan, pero con Armstrong sí, desde hace ya muchos años.
Y claro, justamente la colección te libera, ya desde el título mismo, desde el formato, la extensión, te libera un poco de ese trabajo duro que, insisto, no lo hubiera encarado con Armstrong, salvo que el CONICET, no sé, me hubiese pagado un viaje a Nueva Orleans durante un año o a recorrer el mundo. Claro. Pero tampoco hubiera tenido mucho sentido porque hay muchos libros y hay muchas biografías. Para un crítico de música escribir sobre Armstrong es como para un crítico de teatro escribir sobre William Shakespeare. Inabarcable. Es inabarcable, pero al mismo tiempo estoy seguro que un crítico de teatro puede hacer un interesantísimo libro breve sobre por qué leemos y vemos las obras de Shakespeare a tantos años y siglos de su muerte. Y con Armstrong hay algo similar, ¿no? El jazz es un género que se ha diversificado mucho, que ha evolucionado, que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y sin embargo Armstrong está siempre latente en todo lo que suena. Por supuesto, no todo el jazz está en Armstrong, desde luego, ¿no? Armstrong tiene una etapa muy original y creativa hasta los 30 años más o menos, y después se convierte en una figura un poco conservadora que mantiene ese legado de Nueva Orleans en un momento en el que ya soplaban otros vientos en el jazz. Pero sí podemos decir que en toda expresión jazzística hay algo de Armstrong. Claro. Hay algo que está latiendo, que tiene que ver con el ritmo, con el swing, que tiene que ver con el sentido melódico que tenía Armstrong y que tiene que ver, por supuesto, con un instrumento emblemático para el jazz como ha sido la trompeta. Yo el libro lo escribo pensando en los alumnos de la facultad, básicamente. Incluso está dedicado a mis alumnos de la facultad por una serie de circunstancias que se fueron dando. Siempre lo nombro cuando hablo de los años 20 y siempre me sorprende que lo desconozcan. Es lógico, en realidad, porque murió en el 71, actualmente muchos de mis alumnos, seguramente sus padres no habían nacido en el 71 o eran niños en el 71. Y es verdad que no es una música que se esté difundiendo permanentemente, ¿no? Una de esas anécdotas es el disparador del libro. Una vez un alumno me preguntó si Louis Armstrong tenía algún parentesco con Neil Armstrong, el astronauta que pisó por primera vez la Luna. Y entonces yo me sorprendí. Primero me di cuenta que no sabía que Armstrong era negro, que era afroamericano, porque el astronauta... hasta donde yo sé era más bien blancuzco, ¿no? Rubión. Y entonces se suscitó una discusión muy interesante porque, por supuesto, yo estaba ponderando a Armstrong por encima del astronauta y él me dice, bueno, pero Neil Armstrong fue el primer hombre que pisa la luna. Es un hecho, por más talentoso que sea ese señor que tocaba la trompeta. Ese señor. El Armstrong importante. Y entonces mi respuesta es, bueno, es verdad que Neil Armstrong pasó a la historia y jugó en las ligas mayores. Pero si no hubiese sido él el primer astronauta en hacer pie en la luna, hubiera sido cualquier otro astronauta técnicamente preparado para ello. Es decir, claro, Neil Armstrong es producto de la Guerra Fría, es producto de desarrollo científico, tecnológico. No le voy a restar mérito, pero es indudable que fue un profesional, un técnico que cumplió un rol determinado con toda una superpotencia detrás. Mientras que Armstrong emerge de la mayor de las pobrezas en Nueva Orleans, perteneciendo a una raza, a un grupo étnico absolutamente segregado en su propio país, ¿no? Aprende a tocar la trompeta en un orfanato y se convierte en la figura más importante de la historia del jazz, ¿no? Entonces ahí aparece un tema muy interesante que yo trato de desarrollar en el libro, que es la categoría de genio, ¿no? El genio como, digamos, como un agente de transfiguración que desde luego desde una perspectiva sociológica y desde los estudios culturales es una categoría un poco anquilosada, un poco pasada de moda, hablar de genio. Pero me parece que en el caso de Armstrong, como en el caso de Picasso o de Chaplin, es una categoría que merece ser rescatada, puesta también en discusión, obviamente. Y ese es el propósito del libro. Obviamente el propósito principal es acercar a las nuevas generaciones a una música que yo considero maravillosa y que a mí me mejoró la vida. Total. A mí me la mejoró y ojalá pase lo mismo con la gente que escucha Armstrong. Sí, pensaba también en una figura como Muhammad Ali, ¿no? Como que son más grandes que la vida, ¿no? Este tipo de nombres que vos tiraste. Exactamente. Y qué extraño que parezca tan fuera de onda ahora, ¿no? Como que la ambición es mala palabra y la idea de genio, la idea como de siempre relacionada con algo, entre comillas, como dice la gente joven, turbio, ¿no? Como que hay algo ahí medio extremo. Sí. Pero me gusta esto que decís porque pensaba también en dos cosas. Primero, qué grandes historias de vida que son las de estas personas, ¿no? Porque por eso son tan atractivas de leer. Digo, como que pareciera ser que llegara un genio musical del tamaño de Armstrong
casi es como un envión de toda esa fuerza que tuvieron para poder existir en tiempos difíciles. Podríamos preguntar qué tiempo no es difícil para vivir. Y la otra cosita que te quería llevar también, y voy a mi pregunta, en relación a seguir escribiendo de música en tu caso, porque tenemos la frase canónica de Zappa acerca de gente que no sabe escribir para gente que no sabe leer, y queda como esa tensión entre los que saben de música, los que no, los músicos, los periodistas, los músicos y los académicos. ¿Cuáles son tus placeres y tus desafíos a la hora de escribir sobre música, ¿no? Y después te pregunto sobre los artistas que vas eligiendo, que van desde Oscar Alemán hasta rock y dictadura. Digo, es súper diverso tu campo de acción. ¿Qué onda escribir de música pensando en la frase de Zappa, pensando en tus placeres, pensando también en la complejidad? Claro, pensando en mis placeres, desde luego yo como melómano, como tipo que escucha mucha música a lo largo de su vida, desde mi más tierna infancia, escribir sobre música es un modo de participar de ese proceso artístico desde un lugar muy particular, ¿no? Es como si uno se pusiera sobrevolando entre la platea y el escenario. Claro. El que escribe sobre música. Está un poquito arriba y está un poquito abajo, es oyente, pero al mismo tiempo cuando escribe de música tiene que ponerse en el lugar también del músico y mirar al público, ¿no? Esa relación entre los públicos y los artistas me parece que es fundamental en el momento de escribir. Yo no creo en una escritura sobre música completamente abstracta, ¿no? Como puede suceder a lo mejor con una escritura sobre artes plásticas, ¿no? Claro. Que es un trabajo muy solitario, incluso sobre la literatura misma. La música es un hecho social, absolutamente. Es un hecho que no existe o carece de sentido si no hay alguien que esté escuchando, si no hay una audiencia, ¿no? Es un hecho de comunicación, es un fenómeno de comunicación. Incluso entonces, ahí sí. es donde el historiador encuentra un material muy rico, porque además escribir sobre música desde una perspectiva histórica, que es lo que yo principalmente hago, es también entrar al pasado por una ventana diferente, ¿no? Sí. Un amigo me acuerdo que me dijo a propósito del año de Artaud, solo a vos se te puede ocurrir pensar que 1973 fue el año de Artaud, con todo lo que pasó en la Argentina, el regreso de Perón, el regreso de la democracia, claro, ¿no? Un poco, sí. O sea que había algo de ironía también decir, este es el año de Artaud, como diciendo, yo me voy a parar como historiador en un lugar diferente a como se han parado todas las personas que han escrito sobre los años 70. Me voy a parar acá. ¿Y por qué me paro en Artaud? Y me paro en Artaud porque tiene que ver también con mi gusto personal, porque tiene que ver con mis recuerdos personales. Yo a los 14, 15 años descubrí ese disco, ¿no? Y yo fui uno de los tantos que padeció esas puntas irregulares que no entraban en el mueble, ¿verdad? Y fue uno de los tantos que se sorprendió cuando me enteré que había, además de un disco llamado Artaud, había existido un poeta maldito llamado Antonin Artaud, ¿no? Entonces, todo ese mundo que a mí se me abre a partir de un disco, bueno, yo imagino que es el mundo que se le abrió a la generación de los años 70, que siempre la vinculamos con la militancia, con el sacrificio, total, con propósitos muy nobles, con la violencia política también. Pero esa gente también escuchaba música, iba a recitales, salía con su novia o con su novio, frecuentaba lugares donde iban sus pares, vivía. Es impresionante lo que ¿no? sí. Y al vivir, iba al cine, compraba discos, escuchaba radio, veía televisión, como hacíamos todos. Total. Incluso uno lo puede pensar también en hechos como, no sé, el primer disco de Virus saliendo en el 81, casi anticipando el fin de la dictadura, el primero de Violadores saliendo en diciembre del 83 pensando en la vuelta a la democracia y lo que pasó con Malvinas. Exacto. Pienso también, no sé, en la tragedia de Cromañón, casi como el fin de una década terrible. Sí, podés pensar un disco como Luzbelito vinculado al menemismo, por ejemplo. Impresionante. Sí. Digamos, toda la información que tenemos sobre el menemismo en los 90 a partir de un disco, ¿no? No, increíble. Y en ese sentido, a eso iba que te quise interrumpir y vos como un caballo de carrera seguiste adelante con todo. Era el trabajo tuyo también y de los buenos periodistas y los buenos ensayistas es
Lo tiro como pregunta a la mesa de trabajo. Es ir viendo estos hilos sueltos que vos te permiten establecer una unión también, ¿no? Es decir, aquello que está por debajo de los radares del presente, el escritor, el ensayista, el periodista lo nota y puede ver una tendencia, puede ver algo que alguien no estaba prestando atención o algo incluso que nadie se había dado cuenta. Sí, o algo que quedó ahí, que fracasó, que no prosperó también. Hay una famosa frase de Trotsky que cuando los revolucionarios bolcheviques toman el poder y desplazan al gobierno provisional, dicen que el gobierno provisional, que duró unos pocos meses, que era un gobierno burgués, pasó al basurero de la historia, ¿no? Y esa frase la retoma Greil Marcus en un libro donde recopila algunos... Greil Marcus es un gran historiador del rock, ¿no? Es un gran Rastros de crítico Carmine, Biblia. extraordinario. Like a Rolling Stone es un libro dedicado a la canción emblemática de Bob Dylan, etcétera, ¿no? Y es un referente para todos los que escribieron sobre música desde la historia. Y él hace un libro donde recopila, se llama irónicamente El basurero de la historia, y recopila esas historias que quedaron a un costado del camino, ¿no? Sí. Como si hubiera una historia secreta. Bueno, el subtítulo de Rastros de Carmine es una historia secreta del punk. Sí, claro, ¿no? claro. Y a mí me gustan las historias secretas, me gustan las pequeñas historias, me gusta aquello que está un poco por fuera del mainstream narrativo, ¿no? de los grandes relatos de la historia. Y en ese sentido me considero hijo de fin de siglo también, ¿no? Claro. Del siglo XX. Sí, fin del siglo XX, sí. Me hubiera gustado ser hijo del fin del siglo XIX, pero estaríamos frente a un fenómeno de la naturaleza. Pero hay una idea también ahí que creo que pensando en octubre 2023, ahora se pone mucho sobre el tapete, esto es muy siglo XX, ¿no? Como que en qué momento la historia avanza, ¿no? Sí. Pero yo me refería también al hecho de que hacia fines del siglo XX, en el marco del posmodernismo, la crisis de los grandes relatos, aún quienes defendemos los valores de la modernidad, fuimos influenciados también por esa crisis de los grandes relatos, ¿no? Total. Entonces, ¿por qué yo escribo sobre Artaud y no escribo sobre Perón? Digamos, ¿no? Hay muchos colegas de mi edad que escriben sobre Perón, desde luego, pero ¿por qué me resulta más interesante llegar al peronismo de los 70 a través de un disco que en principio no tiene nada que ver con el peronismo de los 70, ¿no? Entonces esos caminos, digamos, raros, oblicuos, un poco bizarros también, a mí me resultan muy seductores, pero no es necesariamente un rasgo propio de mi personalidad o de mi gusto. Tiene que ver también con el momento en el que yo me formé, con mis lecturas. Por eso traigo a colación a Greil Marcus, que hace esta operación desde unos cuantos años antes que yo me pusiera a escribir, ¿no? Sí. Porque, digamos, uno escribe también a partir de su propia biblioteca, y de su propia discoteca, y de las películas que ha visto. Uno elige un tema para escribir, pero ese tema de alguna manera se alimenta con su propia biblioteca, ¿no? Me meto en esa ventana que acabas de abrir. Hay algunos libros y te llevo a la literatura argentina que por ahí te gusten de cómo la música se va introduciendo, porque uno puede pensar Cortázar escribiendo sobre Charlie Parker, uno puede pensar, recién hablamos de Mariana Enríquez y su relación que tiene con el fanático y la música, uno puede pensar en Oyola, uno puede pensar en Cucurto, uno puede pensar en Incardona hablando del rock barrial. Y pienso también que la literatura argentina no tiene una tradición como la norteamericana o la inglesa que la incluyan de forma sistemática o que haya una corriente o que haya una tradición, ¿no? Hay algunos de los textos, incluso pienso en Borges y el tango también, ¿no? Borges y el tango, González Tuñón y el tango, sí. Pensemos algunos nombres que están en la biblioteca de Pujol y les gusta y de cómo la ficción puede ir filtrando estos materiales. ¿Hay algunos nombres que te vengan a la memoria? No soy un lector fana de César Aira, debo reconocer, aunque por supuesto soy consciente de su talento literario, pero... Claro. ¿No votaste por él en el Nobel ahora? No voté. Tampoco voté por el dramaturgo noruego que ganó. Pero... Que todavía la madre está preguntando quién es. ¿Quién es? Sí. Efectivamente. Bueno, a lo mejor es nuestra ignorancia, ¿verdad? Porque seguramente... No, sabemos mucho y no lo conocemos y está bien que no lo conozcamos. Y está bien que no lo conozcamos. Perfecto, lo dejamos ahí entonces. No, estaba pensando en el cuento Cecil Taylor. Cecil Taylor fue un extraordinario pianista de free jazz y compositor, en fin, un músico muy importante, y cómo Aira, a partir de eso, a mí me sorprendió, no lo hacía Aira en el palo jazzero, ¿no? Pero los libros de Carlos Zampayo son libros bellísimos, que son hijos de Cortázar, sin duda, ¿no? A Cortázar, bueno,
Cortázar es una figura enorme y es quizás el que llevó más lejos esa relación literatura-jazz, ¿no? Sobre todo porque además de ser un gran escritor, obviamente, y además de ser el jazz y la música en general tematizadas en su narrativa, él estaba convencido de algo que no sé si es así realmente, y es que en su ritmo literario, en su pulsación de escritura, en su propia escritura, había algo de la cadencia musical, ¿no? Nadie había dicho eso hasta ese momento que él lo plantea. Claro, exactamente, sí. Después, bueno, sí, Néstor Sánchez también fue un escritor olvidado y vanguardista de aquel momento. Y más ese atrás, lo llevó a un límite ya. Ese lo llevó a un límite, exactamente, sí. Y más allá en el tiempo, bueno, hoy mencionábamos a Borges y el tango. Si bien el tango que le gusta a Borges es un tango casi de fantasía, ¿no? Es un tango mítico. No sé cuánto tango hay en Borges, ¿no? Sí. Verdaderamente, ese es el tango de la Guardia Vieja, es el tango de los suburbios de fin del siglo XIX, ¿no? De la secta del coraje y del cuchillo, ¿no? Pero de cualquier manera es un plano de referencia y es una fuente de inspiración para su literatura, sin duda, ¿no? Ahora, quienes trabajaron más que los escritores argentinos en la relación con la música son los cubanos, ¿no? Severo Sarduy, Cabrera Infante, Alejo Carpentier, ¿no? Total. Esos escritores sí laburaron muy seriamente la Lezama Lima, ¿no? Y Lezama Lima también. Ya sea desde la narrativa como desde la poesía, ¿no? Sí, total. Hay una sensualidad que manejan también y pensaba y hay un conocimiento de la música, hay un conocimiento musical. Sí, total. Que en general los escritores argentinos no tienen, ¿no? Les falta como escenario, sí. Sí, me parece que sí, que falta un poco de... ¿Le falta calle? Lo pregunto como si fuese una pregunta polémica. ¿Le falta calle? Le faltan más recitales, más discos, más, ¿no? Me parece. Quizá un poco de sensualidad también. Yo en este momento, dejando de lado, insistimos, a Cortázar, no se me ocurre un escritor, puede haberlo, yo no lo conozco obviamente porque no soy un especialista en literatura argentina, pero en este momento no se me ocurre un escritor que haya hecho con el tango, con el bolero, con la música, lo que Manuel Puig hizo con el cine. Increíble, sí. ¿No? Sí, total. Con el cine sentimental de Hollywood de los años 30, 40, 50, ¿no? Sí. Viniendo más acá en el tiempo, vos mencionabas a Mariana Enríquez, sí, más acá en el tiempo podemos encontrar, pero tampoco hay tanto, ¿no? O sea, los nombramos porque son pocos. Los nombramos porque no tememos olvidarnos de un grande. Sí, claro. Entonces lo podemos nombrar, ¿no? Bien, y en ese sentido, pensando en por qué escuchamos a Louis Armstrong, pensaba en los beatniks, ¿no? Que desde Kerouac y un poco de William Burroughs, sí, y un cachito menos de Ginsberg, cómo ellos toman esta idea del free jazz para transmutarlo, no solamente en ideas y estructuras para escribir, sino también para vivir. O sea, esta idea de lo libre es transitar la literatura de otro modo y la existencia, ellos, ¿no? Claro, ellos vivían la música como una experiencia vital muy, muy fuerte, muy conmocionante, ¿no? Entonces Kerouac iba a un recital de, no sé, de Don Byas o de Lester Young o de Charlie Parker y esa misma noche en el papel continuo del rollo del baño, ¿no? Sí. Escribe On the Road. Bueno, esa imagen del artista compulsivo que va y vuelca como una catarsis, posiblemente haya mucho de leyenda en eso, pero hay algo que es verdad, conocían los ambientes musicales, los frecuentaban y establecieron links muy creativos, lo mismo Boris Vian en Francia, ¿no? Entre la literatura y la música. Claro. Reconociendo que son lenguajes que no se pueden traducir, porque en realidad hay algo de impotencia en el escritor que quiere ser músico, que quiere que su literatura suene, ¿no? Y suena hasta ahí nomás, porque es otro lenguaje y porque es un lenguaje absolutamente silencioso. Pero de cualquier manera, el deseo, al menos de dejar testimonio de la experiencia como oyentes, ¿no? Sí. Como oyentes de música y cierta envidia también, por eso inefable que es la música y eso que la música generan los oyentes, ¿no? El escritor tiene un poco esa envidia y los poetas franceses del siglo XIX ponían la música allá arriba, ¿no? Como la más sublime de las artes. Sí. La literatura, cuando busca ser sublime en algún sentido, se acerca más a la música, me parece. Total.
dos cortitas. ¿Te hubiese gustado tocar algún instrumento, habitar ese territorio del escenario como músico? ¿Probaste? ¿Qué onda con eso? Estudié guitarra varios años, siempre de manera solitaria, y me hubiera gustado, sí. Evidentemente, quienes escribimos de música, muchos de los que escribimos de música, fuimos conscientes de nuestras limitaciones musicales, ¿no? ¿Eso cómo le pega a alguien como No, vos que sabe que es un genio? Claro, que es un genio, incluso de genio para abajo. O sea, entre el genio y yo hay un montón de gente. Pero ¿cómo te pega eso a vos? Bueno, digamos que lo manejé bastante bien con los libros. Bien. Lo manejé bastante bien con los libros, ¿no? Pero hay algo de la praxis musical que a mí me resulta muy inhibitorio, ¿no? Que tiene que ver con el público, que tiene que ver incluso con mi propia autoexigencia, ¿no? El miedo al error en la música. El miedo al error. Aunque Miles decía, no hay errores en la música. Vos tocaste esa nota en lugar de aquella otra, sencillamente. Pero bueno, lo podía decir Miles, que no se equivocaba mucho que digamos, ¿no? Y el hecho de que en la música, es verdad que se graba, se edita, hay muchas maneras de hacer música. Estoy pensando en la música en vivo. La música claro, como representación, como performance, sucede en el aquí y ahora, ¿no? En cambio, la literatura, los textos de investigación, no. Vos tenés tiempo de corregir, lo vas madurando, lo dejás y lo retomás, lo tirás y lo volvés a empezar. Ninguna de estas operaciones se puede hacer con la música, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso, en un momento de mi vida, bueno, fue como una especie de advertencia de que ese no era el camino, pero sí era el camino para poder escribir sobre música, estudiar un poco de música. Claro. Es decir, estar un poco, viste que recién yo te daba esa imagen del crítico o el que escribe sobre música que sobrevuela entre la platea y el escenario. Sí. Bueno, cuando estás en el escenario tenés que darte cuenta si un tipo toca bien la guitarra o no, o si ha desarrollado un estilo original, y para eso, bueno, un acercamiento a la música me parece necesario. No digo imprescindible, porque hay gente que escribe muy bien sobre música y no tienen una relación física con ningún instrumento. Claro. En mi caso ha sido muy útil, Bueno, la última cortita, desde Valentino hasta el último que fue El Gato Barbieri. Bueno, hay un bestiario enorme que fuiste construyendo, sí. Muy hermoso. ¿Y qué otro, si no querés tirarnos el nombre, qué otra zona de la música estás laburando para futuros libros que nosotros, me incluyo, estamos esperando? Ahora estoy trabajando en una historia social del tango, desde los orígenes hasta la actualidad. Okay. Es un libro de síntesis, pero al mismo tiempo es un libro extenso, muy complejo de trabajar, así que estoy muy enfrascado en eso. Vos recién mencionabas el bestiario, me gusta esa imagen muy cortasariana por otra parte, porque es verdad que yo solo puedo sentarme a escribir sobre un músico cuya vida haya sido fascinante. Claro. No solo su obra, su vida, ¿no? El biógrafo no puede escindir época, obra y biografía. Vida personal, ¿no? Yupanqui tuvo una vida increíble, Discepolo ni hablar, Mariana Walsh también, Oscar Alemán parece una novela de Charles Dickens, Gato Barbieri otro tanto. No hay un solo personaje gris o reconcentrado en su laboratorio, en su gabinete de artista, ¿no? Es verdad que, según cómo la cuentes, muchas vidas que no parecen interesantes quizás lo sean, o quizás resulten interesantes en la narrativa biográfica, pero te ayuda mucho encontrarte con estas historias increíbles, ¿no? como escritor, como investigador, ¿no? Sí. Bueno, mil gracias, maestro. A vos, Walter, no como te siempre. Queda grande ese título de maestro, así que donde vean un libro de Sergio Pujol, cómprenlo, róbenlo, cópienlo, adquiéranlo de cualquier manera. Seguimos en el vuelo del tigre con Pantro Puto y los sueños raros, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos en el vuelo del tigre, ahora vamos hacia la literatura, pero desde la música.
La pregunta es la siguiente: ¿se puede ser vanguardista en la música y además en la escritura? Eso tiene una sola respuesta, con dos palabras: John Cage. Así que de él vamos a estar comentando algunas cosas, porque no solamente fue un escritor, perdón, un músico que ha quebrado la música en Estados Unidos. Digo, fue influyente no solamente para la música clásica donde él empezó, sino también para todo el rock occidental, desde los Beatles hasta Miles Davis, pasando por Lou Reed, la Velvet, los Rolling Stones. Digo, el tipo ha mojado las patas en ese universo de el futuro de la música, tratar de romper estructuras, tratar de encontrar nuevas maneras de sonar y encarar la creación, pero también desde ahí fue manchando otros territorios, ¿no? Y por eso hizo lo suyo en la literatura. Tenemos acá dos libros, tenemos dos textos de él. Uno es Conferencias sobre la Nada, que salió por Interzona, y el otro también salió por Interzona y se llama Ritmo, etcétera. Acaba de salir también otro que se llama M. Y cuando hablamos de la literatura de John Cage o de su creación de literaria en relación a las palabras, estamos hablando de alguien que también busca nuevas maneras de crear, nuevas maneras de poder producir y sobre todo también tratando de salir de la cárcel de la inspiración. Es decir, hay otras formas de poder acercarse a la escritura que no sea esperando a la musa, que no sea esperando a que nos llegue la idea. John Cage dice sí, por ejemplo, buscando nuevas estructuras para poder escribir. Él quizá lo hacía a partir de tirar las monedas de lichín, poder estableciendo rupturas, y a partir de eso él creaba no solamente ensayos, sino también poemas, sino también reflexiones, sino también historias o incluso proverbios chinos llevándolo al territorio literario. Así que ese es un poco el viaje que hizo John Cage, de ser un vanguardista en la música y a poder también crear vanguardia en la literatura. Y dentro de esa literatura fue muy influyente, ¿eh? Si uno abre cualquiera de estos dos libros, ¿no? Esta Conferencia sobre la Nada, notita al pie, esta traducción que tenemos está hecha por un periodista increíble, se llama Pablo Llanera, y Fogwill. Rodolfo Enrique Fogwill tradujo a John Cage, así que es atractivo que lo puedan tener. Cierro la notita al pie. Les decía, si uno abre en cualquier lado este libro, se puede encontrar con estructuras también no tradicionales dentro de la poesía, ya sea con otra tipología de letra, con otra estructura dentro del verso, dentro de la estrofa. Es decir, vamos a encontrar distintas maneras de acercarse a eso que puede ser considerado una entelequia, que es la libertad. Digo, ¿es posible encontrar la libertad? Ese también es el lugar hacia el cual se dirigía John Cage cuando escribía, ¿no? Es decir, también pensar en que podemos liberarnos del sentido también, del caos, de lo que se puede comprender, lo que no se puede comprender. Hay también dos libros increíbles que se llaman Indeterminación 1 y 2, que salieron por la editorial Sindo y Gafuri, dos libros de poesía, dos libros hermosos traducidos por el editor de Sindo y Gafuri, se llama Patricio Ginsberg, así que él también nos puede ayudar con eso. Y tiene muchos libros para acercarse a lo de él, ¿no? Recordamos desde acá su obra canónica, que es 4:33, 4 minutos 33 segundos de nada. Esa fue la obra que lo puso en el mapa literario y que básicamente es ver que la música también la puede hacer el ambiente, el público, lo que está alrededor de eso, ¿no? 4 minutos 33 segundos de nada. Esa es la canción que puso a John Cage en el mapa de la música y a partir de ahí empezó a enloquecer todo lo que tocaba, entre ellos la literatura. Por eso recomendamos un músico que escribe literatura vanguardista, John Cage. Sus libros están en las mesas de novedades, en las librerías. Vayan hacia eso si quieren leer algo distinto, algo diferente y algo también que se acerque a la obra sonora de este artista. Recuerden, John Cage, libro, música, total vanguardia, total libertad. Vayan hacia eso. Bueno, seguimos en el vuelo del tigre, estamos en un momento hermoso del programa donde vamos a viajar de la música a la literatura. Estamos con un invitado increíble,
Pantroputo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Walter? ¿Todo bien? Contento, feliz de verte. Lo mismo digo. Bueno, yo quería empezar primero, antes que nada, avisando. Todo el mundo vaya, cuando termine este programa, a todas las plataformas y pongan Pantroputo y los sueños raros y escuchen la belleza que sale del parlante, porque es buenísimo el proyecto que hiciste, el disco que hiciste. Pero antes quería empezar por otro lugar. Hace muchos años te entrevisté y me habías contado que tu máximo sueño de estar en una banda era tocar una vez en vivo en un bar. Corregime si me equivoco, si mi recuerdo es el correcto. No, es verdad. Sí, siempre fue mi... Yo veía a bandas de amigos tocando en bares y yo flasheaba, decía, quiero estar ahí. Yo tenía bandas, tocábamos, ensayábamos todo, pero nunca nos habíamos puesto a tocar así en vivo, así que ese fue mi sueño. Así que una vez que lo cumplí ya me siento realizado. Bien, ¿y cómo te sentís ahora estando en este momento? O sea, en el sentido que lo quieras ver, porque hay un gran... que puede ser visto como algo muy genial o algo a veces muy opresivo, que es cumplir rápidamente nuestros sueños. Vos cumpliste tu sueño. Ahora tenemos a tu banda girando, a tu proyecto con funcionamiento. Ahora tenemos ganas de escucharte, pero quería empezar por acá. ¿Cómo es seguir la vida después de cumplir sueños? Incluso pensaba en el título del disco, sueños raros y los pudiste cumplir. ¿Cómo es seguir adelante con eso encima? Y está buenísimo, digo, ya taché ahí el objetivo, así que todo, ahora siento que viene todo de arriba. Yo me siento muy agradecido por todo lo que fui viviendo. Realmente es único poder estar girando por los países por los que giramos con el Mató y la llegada que tenemos a tanta gente. Y bueno, estar viviendo de esto, que es lo que más me gusta. El fútbol también me gusta, pero esto más. Sí. ¿Cuadro? ¿De qué cuadro sos? De Estudiantes. Soy el único de la banda, todos los demás son de gimnasia. Ok. Bueno, quería preguntarte por los sueños raros, ¿no? ¿Cómo fuiste laburando las canciones? Y lo que quería también decir, tirar a la mesa de trabajo, quizás no muchos lo sepan, pero el primer El Mató había arrancado con canciones tuyas. Había algo ahí que estaba en funcionamiento, pero no te querías llevar a ese momento, querías llevarte al disco. ¿Cómo fue de ese momento a ahora ir trabajando canciones? ¿Qué canciones entraron en este disco? ¿Sentís que evolucionaste como compositor? Lo tiramos sobre la mesa cositas, agarrá lo que quieras. Sí, bueno, a la par de Él Mató yo iba haciendo mis canciones que no tenían mucho que ver con la banda, iban más por otro lado. Yo siempre tenía la guitarra criolla a mano, así que eran todas más relacionadas con ese instrumento y por ahí un sonido más, no sé, más arpegiado, más tranquilo. Bueno, tenía un par de canciones ahí sueltas que fui componiendo muy de a poco, muy así, sin mucho apuro. Y un día me pintó grabarlas. Hablé con Gusti en ese momento, con Niño Elefante. Hicimos unas maquetas, estaban buenas, así que ahí decidí ir a un estudio más completo y me reuní con un grupo de músicos increíble, con Mariano Di Césare, Príncipe Idiota, haciendo también de productor, a la par de tocando el bajo. Y bueno, ahí fue que grabamos el primer disco, que fue un proceso muy tranquilo, muy relajado. Tardamos como, no sé, 5 años, más o menos, porque era ir ahí, grabar un poquito, volver, después regrabar de vuelta, pues no había, no sé, pero todo con mucha tranquilidad. Y así que fue, bueno, que en 2020 salió el primer disco, Pantroputo y los sueños raros, y ahora en este momento estamos terminando el segundo, acá en Estudios Nacao, que está acá en donde es el conservatorio Gilardo Gilardi, con la producción también de Lautaro Barceló, así que muy contentos porque es otra etapa, con otra banda diferente, y ahora decidí que se llame Los Sueños Raros nomás. Le saqué el Pantroputo antes porque creo que en esta ocasión es más una banda más constituida, los arreglos son entre todos, así que nada, está bueno que es ese nuevo nombre. Sí. Bueno, quería preguntarte una cosita y me gustaría escuchar lo que tengas ganas de tocar, lo que te pinte en este momento. Los momentos de gira son
con muchos tiempos muertos, ¿no? Y quería saber si tenés alguna relación, sé que sos lector, pero digo, si hay algunos libros que te van acompañando, si hay lecturas que son recurrentes, si hay algún nombre que, no sé, relees, o cómo sos como lector en las giras. Yo no soy tanto de releer, siempre, nada, me gusta leer, bueno, tengo esa costumbre de leer libros diferentes. Soy muy ávido en la lectura, leo demasiado rápido para mi gusto. Porque Para tu gusto lees demasiado rápido. creo que a veces siento que me estoy pasando por alto, no sé, saborear ciertas frases, ciertas palabras y voy así, tipo, quiero, no sé, lo leo muy rápido. El único libro que leí mucho, que siempre lo llevaba todos los veranos, no en las giras, pero sí de vacaciones, es Los vagabundos del Dharma, de Kerouac. Total. Porque justo me agarré en una etapa de estudiar budismo y nada, venía perfecto. Así que ese todos los veranos lo leo casi. Bien, Me bien. encanta. ¿Sabes qué me pasa? Yo necesito libros que me pongan bien, de buen humor. Si leo un libro medio bajón, termino como, agarro muy fácilmente ese estado de ánimo. ¿Ningún problema para dejarlo o sos de lo que se torturan de terminarlo? Bueno, yo era así, tratar de terminarlo. Y en un momento me di cuenta, pará, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo un libro que no me interesa, Sí. y nomás por terminarlo. Creo que ahí sentí que maduraba, en cierta forma, cuando le empecé a dejar los libros sin terminar. Y la última, y que escuchamos canciones de esta parte. ¿Sos de ir hacia los libros? ¿Qué te recomiendan? ¿Que lees alguna cosita y te parece que te puede gustar? ¿Por la tapa? ¿Por la contratapa? ¿Cuál dirías que es lo que te lleva a un libro? No, por empezar, la contratapa, para mí habría que suprimirlas de todos los libros. De una, así. No, me acuerdo uno de Mishima, El Pabellón de Oro, que agarré el libro, bueno, joya, lo voy a leer, se lo tenía todo. Cometí el error de darle vuelta y leer la primera oración de la contratapa y me conté al final, en la primera oración. No puedo creer. Sí. Así que a partir de ahí dije, no, nunca más leo contratapas. Generalmente sí, son recomendaciones o cosas que leo, alguien que lo cita o algo y nada, voy llegando. En una época tenía un ebook que es un gran invento, quiero decir, voy a defenderlo. Por ahí no sé cómo es la política sobre los libros No, acá digitales bancamos acá. todo, acá bancamos todo. Pero las cantidades de libros que leí en el ebook y en las giras, que es muy liviano y muy transportable, Total. es muy útil y almacena un montón. La cuestión es que me lo olvidé en un sobre de un avión, así que lo perdí. O sea, se fue ahí tu, claro. Sí. Bueno, Ahí. ¿y el último libro que leíste que estás leyendo? Bueno, justo ahora estaba leyendo, en realidad es una biografía de Nick Drake, que es un autor que me gusta mucho. Un libro que le compré a Gusti, me lo podría haber regalado, pero es una rata de Denuncia alcantarilla. en el vuelo mal. del tigre. Se lo compré un poco más barato, pero nada, está buenísimo. Está muy O completo. sea que la economía de El Mató se autosustenta entre sus integrantes. Así parece. Yo esperaba. No, igual todo bien. Me lo vende barato. Así que. Y está muy bueno el libro, la verdad. Desde acá mandamos un abrazo enorme a Gustavo Monsalvo, Niño Elefante. Lo que quieras tocar, estamos deseosos de escuchar tus sonidos, tus palabras, tu voz. Bueno, esta es una canción del nuevo disco que se llama Lo aleatorio de la memoria. La intensidad del otoño que llegó ahora florecen los recuerdos, cosas que me hicieron bien y mal y que ahora vuelvo a recordar. Son momentos cristalizados como por casualidad, fragmentos enterrados en el tiempo, expuestos por el viento otoñal, lo aleatorio de la memoria. Cuando llegaba
esperabas almorzar. La luz en la ventana tenía algo especial que no puedo explicar. Una nitidez particular. Es loco como olvido tantas cosas y otras no las dejo de evocar. Lo aleatorio de la memoria. Un domingo en la plaza hacía un poco de calor. Recostados en la manta sin mucho que hablar. Al sentir el sol, al sentir el espacio en el que estábamos los dos. Espero que te haya ido bien y espero que te acuerdes de mí. De mí. De mí. De mí. ¡Vamos! Aguante, Manu. ¿Estas canciones nuevas son de este último periodo? ¿Son cosas que han quedado de estos años que por ahí no entraron en el proyecto anterior del disco? No, hay una sola que no entró en el disco anterior, pero todas las demás son del 2020 para adelante. Che, ¿sabés qué? Escuchando el disco, hay un laburo muy lindo con tu voz. Y me preguntaba por ahí si alguien lector, como es tu caso, cuando va componiendo, si hay una elección de palabras que favorezcan el uso de esa voz que vos tenés, o la composición es más que nada algo así parecido a la inspiración que llega, tratás de traducir en palabras algo que acompañe bien la melodía. ¿Cómo lo laburás? Porque me gustó mucho el uso que hiciste de la voz en el disco. Sí, es muy, muy difícil hacer letras para canciones. Para mí es imposible, no sé cómo hacerlo. O sea, es increíble. Yo cuando me puse a hacer, en un momento me pasó esto. A mí siempre me gustó escribir, todo, pensé que tenía una cierta facilidad y cuando arranco a hacer letras de canciones me di cuenta que era imposible. Y nada, lo sufría y en un momento dije, pará, no, acepté mi imposibilidad de hacer letras de canciones. Y a partir de ahí empezaron a fluir. Así que, y ahora, con un poco más de rodaje, siento que estoy un poco más suelto para escribir. Si bien a veces me cuesta, hay canciones que tardo meses y meses y meses rebanándome la cabeza para hacer una frase por ahí, una palabra que no encuentro cómo meterla y nada. Pero bueno, es un desafío muy divertido también. No, tremendo. Bueno, te hago la última y si querés nos cerramos con una cancioncita más. Bueno. Primero que nada te agradezco un montón, te admiro, te banco, sos una masa, Manu. Sentimiento es mutuo. Escuchen el disco en todas las plataformas, Pantro Puto y Los Sueños Raros. Y la última es esta, si vos tuvieses que decir, pensando en que Dylan ganó el Nobel de Literatura, no voy por Dylan, digo, si hay una canción que vos digas, esto es literatura, más allá de la canción, digo, la letra, viste, vos decís, no, esto deberíamos tallarlo en piedra porque no puede ser que sea solo una canción. ¿Qué canción dirías? Hay varias. Así rápidamente se me ocurre Satellite of Love de Lou Reed. Sí. Que
es increíble cómo va narrando algo, el tipo narrando las cosas que ve en la televisión, contando lo que siente, y cómo de repente cambia con una música alegre a algo terrible, que es como la mujer lo está engañando, y después vuelve a... Y la frase que dice, lo vi en televisión, me gusta ver cosas en televisión, me parece increíble. Después hay otra que quiero rescatar también, que se llama Aid McCluck Show. Es una canción de Bill Callahan, un artista al Bill que Callahan es tremendo. admiro Sí. mucho, y creo que está muy infravalorado como letrista, porque es un poeta. Y la canción habla, bueno, entre muchas cosas, habla de un amor perdido, de cómo se siente ahí en ese momento, todo muy finamente contado. Y en un momento dice, me fui a dormir y tuve el sueño más perfecto, tenía todas las respuestas como en la palma de la mano, y medio que me desperté y lo transcribí, lo que había soñado. Y cuando finalmente me desperté, leí lo que había escrito y decía lo siguiente: Aid McCluck Show, todas palabras sin sentido, pero me pareció tan genial eso, que el sueño era esas palabras sin sentido, que no sé. Bueno, tienen que escucharlo y leer las letras, se los recomiendo mucho. Mil gracias, Manu, A te vos, escuchamos. Bueno, iba a tocar una, pero me parece que es muy larga y no la tengo tan practicada. Así que voy a tocar una del disco anterior, que se llama Los Mejores Días. Me desperté y son las 6. Vos seguís dormida. Voy a buscarte una manta más. Está haciendo frío. Veo que se nos van los mejores días. No veo el sol tirado en el sillón. El cielo está nublado. Hago café. Los platos de ayer no fueron lavados. Veo que se nos van los mejores días. No sé qué hacer. No puedo dejar de pensar y vos seguís dormida. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer conmigo. Veo que se nos van los mejores días.
¡Vamos! Gracias.